Nos ha ganado el tiempo, señoras y señores. Llegó el mes de diciembre y con él la fiesta del Tlahuitoltepec. Es la fiesta más grande. Son 3 fiestas que se celebran en este municipio. Uno en el mes de mayo, otra fiesta en el mes de agosto y cerramos con esta fiesta, la más grande, la fiesta de diciembre 2023. Apenas pasó Día de Muertos y miren nada más. Ya estamos aquí aperturando esta fiesta. Hoy es la gran calenda. Hoy vamos a tener casa llena, cancha llena. Nos va a faltar espacio. Por lo tanto, pues vamos a disfrutar esta presentación artística. Creo que es una muy buena apertura de la fiesta patronal aquí en Santa María Tlahuitoltepec. A las delegaciones que nos visitan, de verdad, a nombre de toda la comunidad, bienvenidos y bienvenidas. Disfruten de este momento, disfruten de esta tarde de convivencia Tlahuitoltepec 2023. Segunda llamada, señoras y señores, para los que nos alcanzan a escuchar, acomódense, vamos a aprovechar al máximo las gradas, vamos a ocupar todos los espacios posibles y si gustan las delegaciones que nos visitan, ahí está la grada de enfrente, ahí nos podemos acomodar para también disfrutar de las participaciones de las otras delegaciones. Señoras y señores, entonces, segunda llamada para que nos vayamos preparando y le ganemos tiempo porque al rato ya viene la calenda para iniciar con esta también presentación de todos los comisionados de festejo que van a estar también cumpliendo con el servicio en esta fiesta 2023. Lo vamos a hacer en grande, señoras y señores. Aquí no nos va a ganar el frío, aquí no vamos a dejar entrar el frío, vamos a generar este ambiente de mucha alegría, de mucha energía, de mucha luz, de mucha calor. Así es que, señoras y señores, segunda llamada y mientras pues ya están algunas personalidades en la mesa del presidio, invitamos al Cabildo Municipal, al Cabildo Agrario para que nos acompañen en la mesa del presidio y así dar comienzo con este programa cultural. Y en lo que nos acomodamos, ojalá y que la banda filarmónica regional femenil pueda más al ratito deleitarnos con una melodía para quitarnos el frío y mover aunque sea los piecitos, porque la gente que nos visita es de tierra cálida. A ver, ¿dónde está la delegación de Juquila? Santa Catarina, Juquila, ¿dónde la vemos? A ver, alcen la manita, alcen el rebozo. Ya se escondió, le digo que venimos de la Sierra Sur y pues ahí es cálido. Pero los de Miahuatlán no me van a dejar mentir. ¿Dónde están los de Miahuatlán? Igual corrieron. Ah, no, ahí están. Pues aunque sea uno, sale, vale. ¿Y dónde están los del Istmo? Ya las vimos, mujeres hermosas, con un elegante traje regional que ahorita nos van a deleitar con esos movimientos que tienen tan suculentos, tan delicados, porque así es la región del Istmo. Es una región llena de mucha cultura, llena también de muchas picardías entre ellos. Miren que el Istmo es una región tan hermosa como las demás, pero hay algo en el Istmo que nos llama la atención. Al igual que Miahuatlán, al igual que Juquila, creo que son los versos, creo que son las palabras tan en doble sentido que muchas veces usamos por ahí por la Sierra Sur. Pero el Istmo es elegancia, el Istmo es presencia y lo vamos a notar en esta gran noche. Noche de calenda y noche de las delegaciones que nos visitan. Nos visitan directamente desde el Istmo de Tehuantepec, nos visitan desde Reyes Etla. Ahí está, traen quesillo, traen queso, porque ahí es la cuna del quesillo artesanal. Así que pónganse listos porque Guelaguetza significa que vamos a compartir y vamos
convivir de los platillos típicos, de la comida típica de cada una de las delegaciones que nos visitan. También tenemos a los amigos de Santa Lucía, Ocotlán. ¿Dónde están? ¡Qué bonito, Ocotlán! ¡Qué bonito! Estuvimos en el mes de abril allí en Ocotlán y siempre que vamos a la tierra donde se come la iguana en su piedra, ahí pasamos por Ocotlán y por Miahuatlán. También nos visitan desde Santo Domingo, Tehuantepec, con mucho frío, pero allí están ellas, imparables, siempre diosas, nunca indiosas. También están nuestros amigos de Tlau y ellos no pueden faltar que somos anfitriones. Y ya están dando de duro aquí donde ellos conocen el mezcal. Algunas veces se les olvida tantito, pero es por el mismo aroma. Vemos ahí a nuestro regidor de educación repartiendo esa agüita cataranta, esa agua de las verdes matas. Tú me tumbas, tú me matas. También nos visita la Villa de Sachila. ¿Dónde está Sachila? Ah, de este lado tenemos a los chicos de la Villa de Sachila, quienes ahorita nos van a deleitar con esa hermosa danza singular. También está con nosotros Guajuapan de León. ¿Dónde están los de Guajuapan? Ya los vimos de ese lado. Ya vimos ahorita, nos van a deleitar con una bonita pieza. Van a ejecutar una pieza inolvidable y claro, acompañado de la enigmática banda regional femenil Mujeres de Viento Florido. También está con nosotros San Bartolo Coyotepec. Ya los vimos que están comiendo su elote, por eso no pueden aplaudir, los perdonamos. Así que dense prisa, creo que ya dieron la segunda llamada, dense mucha prisa porque en esta noche de frío, en esta gran noche de calenda y de fiesta de convivencia Tlahuitoltepec 2023, vamos a estar disfrutando tanto de la música, de las danzas, de los jarabes que traen, de las chilenas que son legalmente reconocidas y que vamos a disfrutar desde este espacio, desde esta cancha de Santa María Tlahuitoltepec.
Seguimos invitando a todas las personas que nos alcancen a escuchar a que llenemos este espacio de las gradas. Vamos a disfrutar de esta hermosa noche, noche de fiesta, noche de algarabía, noche de júbilo. Vamos a estar escuchando muchos sones, muchas piezas musicales hermosas, dignas de cada una de las regiones y de las delegaciones que en esta noche nos visitan. Así que dejen el frío y vénganse aquí a aplaudir, porque esta noche es noche cálida, noche de juventud, noche de mucha experiencia en la pista. Déjense venir para disfrutar con nosotros de este inicio, de esta hermosa fiesta patronal de Santa María Tlahuitoltepec. Vamos a festejar, vamos a celebrar a la Virgen de Guadalupe con este inicio de la convivencia Tlahuitoltepec 2023. Muy bien, señoras y señores. Pues para ya ir iniciando, vamos a pedirle por favor a todos los representantes, autoridades de las delegaciones que nos visitan, para que pasen aquí en la mesa del presidio. Un representante o autoridad que esté acompañando a las delegaciones visitantes, pasen por favor aquí en la mesa del presidio y así dar comienzo con este programa sencillo. Vemos que cada quien está tomando un lugar en las gradas. Ya estamos observando también que están acomodando los espacios correspondientes para cada una de las delegaciones que nos honran con su presencia, y también solicitamos la presencia
de los maestros o de las personas que vengan al frente de cada una de las delegaciones para que formen parte de nuestra mesa de presidio y en breves instantes dar inicio con esta convivencia Tlahuitoltepec 2023.
Y fuerte, muy fuerte los aplausos para nuestra banda filarmónica regional femenil Mujeres del Viento Florido, acompañada de la banda infantil y juvenil regional Potsum. ¡Fuerte los aplausos! Es lo que distingue a Santa María Tlahuitoltepec, sus bandas filarmónicas, entre otras cosas que en esta noche vamos a conocer. Tercera llamada, comenzamos. ¿Están listos? No los escucho. ¿Están listos? Creo que tienen frío, hay mucho frío. ¿Están listos? ¿Qué dices? Creo que no. A ver, fuerte los aplausos. ¿Qué dice el público de Tlahui? Ya quieren escuchar sones. Y ya quieren escuchar versos. No se vayan a tapar los oídos, que no pasa nada. Con Juquila traemos de todo un poco. Y con Miahuatlán también. Pues con los aplausos vamos a ver si es que ya tienen ganas de que empiece el programa. ¡Vengan los aplausos, señoras y señores! ¡Ey! A ver, ¿de qué lado aplauden más? ¡Comenzamos! La Guelaguetza es conocida como la máxima fiesta de las y los oaxaqueños, debido a que es la época del año donde las tradiciones indígenas y coloniales se fusionan en un mosaico que muestra la riqueza cultural de las 8 regiones que conforman el estado de Oaxaca. La Autoridad Municipal 2023, a través de la Regiduría de Educación y Cultura, tienen a bien presentar el programa Guelaguetza Convivencia Tlahuitoltepec 2023, en honor a la Virgen de Guadalupe, estructurado bajo el siguiente orden. Y para dar inicio con esta hermosa fiesta, vamos a escuchar las palabras de bienvenida por parte de la Autoridad Municipal 2023. Bueno, respetable jóvenes, los que vienen a acompañarnos en esta festividad de la Virgen de Guadalupe aquí en Santa María Tlahuitoltepec. Nos da mucho gusto que hayan venido aquí a acompañarnos y a deleitarnos a este bonito programa, bailes que van a presentar. Le damos la más cordial bienvenida aquí en su humilde pueblo de Santa María Tlahuitoltepec. Esperamos que tengan una feliz estancia y que se sientan en su casa. Santa María Tlahuitoltepec los espera con los brazos abiertos. Queridos jóvenes, ahorita pues tenemos un clima pues con bastante frío, pero no es que con eso nos vamos a detener, sino que al contrario es para que nos anime a divertirnos y que todo pues salga bien. El público pues tiene ganas de presenciar todos los números, todos los bailes que van a presentar y vamos a estar muy agradecidos. Jóvenes que nos visitan desde diferentes pueblos que vinieron, pues les damos la más cordial bienvenida y que tengan una feliz estancia. Gracias. Fuertes los aplausos para estas bonitas palabras de bienvenida a cada una de las delegaciones, a los maestros que vienen a representar sus regiones y principalmente a los jóvenes llenos de mucho entusiasmo. A pesar del clima, los estamos recibiendo de una manera muy cálida porque Tlahuitoltepec es gente que reconoce el talento. Como número 2 tenemos presentación de la mesa del presidio. Así es, le vamos a pedir a
todos los que conforman la mesa del presidio que se pongan de pie. Tenemos a las autoridades municipales y agrarias del 2023. Les pedimos que se pongan de pie para poder disfrutar y recibirlos también con fuertes aplausos en esta hermosa noche de convivencia Tlahuitoltepec 2023. Salve, Porsche, director. 3. Intervención especial de la señorita Leticia Santiago Guzmán, originaria de la comunidad de Santiago y Aitepec de la región Chatina. Ella es la diosa Centeot 2023, quien es la máxima representante de las fiestas de los oaxaqueños, la Guelaguetza. Y en estos momentos nos dirigirá algunas palabras para esta ocasión. Rukdokter van de Pokchinde, Usiad Sham Pekini Jats, Kodarena ma expat titak ma Kwembu, Haren Ikja, Hatnao Inya Pona Yeshkapa, Yugukapa Kumo, Kapujok, Kubukta, Usna Adenya Sham, Hai Awam Nash, Garun Nash, Waden Hubot Kumot Shakumot. Yo de Kanakap, yo am maha workshop que la Guelaguetza Junior, pues yo am de Netan, yo am de Nivashi, yo da Atunga por diosa Centeot, ha ik shadif, yo am hakumoga kujok sham jom nit madam ya ansho, sham de luta kan de shasu pakador de ya ayu puta. Recibamos con fuertes y calurosos aplausos a nuestra diosa Centeot. Buenas noches, Santa María Tlahuitoltepec. Buenas noches, hermanos de las diferentes delegaciones que en esta noche nos acompañan. Con el permiso de las autoridades aquí presentes, reciban un saludo fraterno desde mi etnia chatina de Santiago y Aitepec. Es un honor para mí representar en esta ocasión a la deidad del maíz, a la diosa Centeot 2023. Y hoy invito a toda la región Mije y al pueblo de Tlahuitoltepec que preserven sus costumbres y tradiciones, que mantengan siempre viva su cultura, su lengua, su música, y que vivan nuestros pueblos originarios. ¡Que viva la Guelaguetza 2023! ¡Y que viva Santa María Tlahuitoltepec! Gracias.
que viva nuestra diosa Centeo 2023. Fuertes los aplausos. Y que vivan todas esas deidades que todavía están arraigadas en cada una de nuestras delegaciones, en cada una de nuestras regiones que representan y que representamos. Vamos a continuar con esta bonita fiesta, con esta bonita noche, para que así podamos deleitarnos como debe ser en esta fiesta. Es la región más alegre de franca picardía, donde la chilena brota desbordante de alegría. De la costa está Juquila, orgullosa tierra mía. Y es esa región costeña, con sus fuertes zapateados, sus indias y malagueñas, que ante ustedes ha llegado a esta fiesta oaxaqueña, orgullo de nuestro estado. Desde la región chatina donde se vive y se muestra la fe, a mis lindas chatinas les hemos traído. A esta tierra bendita venimos a zapatear y a todos ustedes los venimos a invitar que visiten nuestra tierra y visiten a nuestra hermosa Virgen Morena, porque para ustedes Juquila vino a bailar. Y que se escuchen los aplausos, sones y chilenas de Juquila, participación del grupo de danza Quichito, que es Chao, del maestro Rosillo Jiménez Ortega, de Beboclán, y que se escuchen las palmas.
Si me acerco te retiras, si me retiro te enojas. Si me acerco te retiras, si me retiro te enojas. Si preguntan que cantó, no me nieguen la verdad. Si preguntan que cantó, no me nieguen la verdad. Soy purito juquileño, que ni vergüenza me da. Soy purito juquileño, que ni vergüenza me da. ¡Ostras! ¡Fuerte los aplausos para esta hermosa delegación! ¡Costa! ¡Fuerte los aplausos para la delegación de Juquila! Día del alma, a una linda morenita le dejé en un equipe y me dijo muy molesta, oiga no sea tan metiche, si quiere comer panocha, más abajo está el trapiche. ¡Costa! ¡Échale, Luisito! Día del alma, ante una mano hermosa, a una viuda enamoré, y me dijo la graciosa, no puedo verlo en pie, pero si es para esa cosa, aunque sea cojeando iré. Día del alma, el pájaro carpintero para trabajar se agacha, cuando encuentra su agujero, hasta el pico le retacha. Yo también soy carpintero cuando estoy con mi muchacha. Día del alma, si supieras como mi año, de cuando vieras de mí, pues te fuiste y me dejaste sin tener piedad de mí, pero tienes que volver por este que cargo aquí. ¡Que se escuche
¿Y cuál frío, mi costeña? Miren nada más, ¿cuál frío? Mucha felicidad, mucha fiesta, y con esto estamos iniciando la fiesta grande de Tlahuitoltepec. Pero vamos mejor para los valles centrales. Se ubican en la comunidad de Reyes Etla, cuna mundial del queso y del quesillo, donde los hombres y mujeres lo elaboran artesanalmente, transmitiendo esta herencia culinaria a las nuevas generaciones. Es por ello que en nuestra comunidad celebramos con calenda, música y alegría año con año, iniciando con el Jarabe del Valle, que anuncia nuestras fiestas patronales más importantes. La primera, el 6 de enero, en honor a nuestros santos patronos, los 3 Reyes Magos. Y la segunda, el 5º viernes de Cuaresma, en honor al Señor de las Peñas. Y es así, como vienen de nosotros, las chinas oaxaqueñas. Participación de la delegación de Reyes Etla. ¡Fuerte los aplausos! ¡Vamos! ¡Que se escuchen los aplausos! Y esta delegación será acompañada por la Banda Filarmónica Femenil Regional Mujeres del Viento Florido. Se van a gritar, se van a aplaudir. ¡Se vale chiflar! ¡Vamos! ¡Esto es fiesta! ¡Algarabía! ¡Que vivan los valles centrales! ¡Que viva Santa María Tlahuitoltepec! ¡Viva! ¡Y arriba los valles centrales! ¡Arriba! Vamos a aplaudir a esta hermosa delegación que viene a presentarnos. Las chinas oaxaqueñas participando en esta noche. Noche de calenda en Santa María Tlahuitoltepec. Tenemos bailarines de todas las edades, juegos pirotécnicos, algarabía, fiesta en esta cancha municipal.
2023. Y arriba Oaxaca. Arriba Oaxaca y arriba Tlahuitoltepec, Convivencia 2023. ¿Y dónde están los aplausos del público? ¡Venga, esos aplausos! ¡Miren nada más! Presente el corazón de los valles centrales con las chinas oaxaqueñas. Así se quita el frío aquí en Tlahuitoltepec, con música y baile. Vamos a brindarle fuertes y calurosos aplausos. Público presente, público que nos acompaña, es la delegación de Valles Centrales. Presente en la Guelaguetza Oficial 2023 y presentes aquí en Santa María Tlahuitoltepec, Convivencia 2023. Fuertes los aplausos para la delegación de las chinas oaxaqueñas.
el quesillo en la frente, ¿no? Lo quiero en mi tlayuda. Qué bonita fiesta de Tlahuitoltepec. Qué bonito momento. Por eso los invitamos a que continúen en sus lugares y que aplaudamos cada presencia de estas delegaciones que vienen desde horas de camino, que vienen a kilómetros de distancia y aún así con este clima están presentes para deleitarnos con estos hermosos sones, con estas bonitas piezas. No hay frío porque el corazón tehuano es candente, por no decir otra cosa. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Viva Tlahuitoltepec! Vamos a agradecer a la delegación de Valles Centrales con fuertes y calurosos aplausos. Ya estamos viendo que ahí están disfrutando ya el quesillo con la tlayuda y así queremos que disfrutemos tanto el baile como la gastronomía. Vamos a continuar entonces, señoras y señores. El trabajo del folclorista don Carlos Irribarrera Sierra entre la década de los 60 y 70, en su afán de conservar y rescatar las expresiones culturales del pueblo tehuano, nos dejó como herencia al grupo folclórico GCI, siendo el maestro Gilbert Antonio Rosas Gallegos quien años más tarde continuara con la labor de preservar la agrupación. Es así como el grupo folclórico GCI cuenta con antecedentes sólidos, trayectoria que le respalda y el trabajo de los jóvenes que alimentan día a día las ganas de seguir trabajando en el rescate de la tradición, con la esperanza y el buen ánimo de continuar esta tarea y ser parte de la historia de Tehuantepec. Tehuantepec quien nos presenta Mosaico Tehuano, participación de la delegación de Santo Domingo Tehuantepec. Que se escuchen los aplausos. Recibamos esta hermosa delegación. Soy portavoz de la tierra del Perú, reverberante que atraviesa el río Misisipi, Santo Domingo Tehuantepec, cuna de la cultura zapoteca en el Istmo. En Tehuantepec, nuestras mayordomías son nuestras festividades más importantes. En ellas convive nuestro patrimonio, el trabajo mutuo, las artesanías, la gastronomía y la música que nos identifica como tehuanos. Sean todos bienvenidos a disfrutar esta muestra cultural que Tehuantepec ha traído por ustedes. ¡Que suenen los sones! ¡Que viva Santa María Tlahuitoltepec! ¡Viva! ¡Y que viva su belleza! ¡Viva! ¡Viva el Istmo! ¡Viva!
Sandunga y mamá, mamá, con el sol te corona. Que Sandunga, la mana y mamá, por Dios, Sandunga, tu amor me mata. Si Dios me diera licencia, Sandunga y mamá, por Dios, de abrir esa sepultura, cielos de mi corazón, sacaría a mis dos hermanos, Sandunga y mamá, por Dios, Máximo Ramón Ventura. Que Sandunga, La Habana y mamá, por Dios, Sandunga, tu amor me mata. Que se escuchen los aplausos.
se toma chisi, tanguyu, canabuna. Hijo de mi corazón, duérmete ya entre mis brazos. Mañana te compraré un bonito tanguyu, 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 tanguyu riraka apishana, tanguyu, tanguyu, tanguyu shkite kimpadusa, tanguyu, tanguyu, tanguyu del barrio de Pishana, tanguyu, tanguyu, tanguyu. Y arriba la delegación de Santo Domingo Tehuantepec, presente en esta convivencia 2023. Sasiepeti tanguyu, tigienen alla giuna, cholla giuriscan, padlo shinegana. Te compraré un tanguyu para que nunca me olvides, que más te guste a ti, hijo de mi corazón. Mosaico Tehuano, presente en esta fiesta de diciembre 2023, con esta neblina, con este frío, disfrutamos de esta noche de convivencia folclórica 2023. Despidamos a la delegación de Tehuantepec con fuertes y calurosos aplausos, señoras y señores. Desde un lugar cálido nos visitan aquí en la Sierra Mixe. Muy elegante el baile, todo este mosaico tehuano. Muchas gracias por esta bonita presentación. Continuamos con nuestro programa. Esta región no contaba con un baile característico. En 1958, el gobernador del estado envió a Tuxtepec la partitura de la melodía Flor de Piña, y la profesora Paulina Solís Ocampo fue la creadora de la coreografía, la cual representa la alegría de la mujer por la buena cosecha de piña, y portando los huipiles de Usila, Soyaltepec, Ojitlán, Jalapa de Díaz, Ixcatlán y Valle Nacional, dando realce a este baile que se ha convertido en uno de los favoritos del público. Y es así como vamos a recibir en esta explanada a Flor de Piña, con fuertes y calurosos aplausos, participación del grupo tradicional.
Chadung, acompañado de la Banda Filarmónica Femenil Regional Mujeres del Viento Florido. Vengan los aplausos para recibir a esta delegación de Tlahuitoltepec. Muy buenas noches, Tlahuitoltepec. Solo les vengo a decir que acabamos de llegar. Medio viaje fue subir, medio viaje fue bajar. La montaña atravesamos y la fiera fue inclemente. Pero ¿qué tal? Ya llegamos. Tuxtepec está presente. Ya se escuchan los acordes de música sin igual y una feria de colores en la Acadía Regional que lucen bellas mujeres de mi rincón tropical. Con un porte señorial hacen su entrada triunfal, luciendo primores mil los bordados de perfil. Y ya se inicia la danza que causa alegría y asombro. Baila doncella la danza con una piña en el hombro. Negras trenzas te coronan, fusileña, niña mía. Los motivos que te adornan, todo color y alegría, que tus finas manos bordan. De hermosura angelical, la de Jalapa de Díaz, la de Valle Nacional, rostro que son de mis días, flor que adorna el tabacal. De rojo tu hermoso atuendo, hay morena de Ojitlán, y pajarillos y flores en su traje van luciendo la muchacha de Izcacán. Soy Altepec primorosa, mujer de facciones bellas, cubren tu atuendo de diosa, flores que forman estrellas, blanca túnica de seda que adornan las mariposas, cabellera que se enreda en mil listones y rosas, tuxtepecana preciosa. Baila con garbo morena, baila la danza mi niña, que las notas ya resuenan. Baila, baila, flor de piña. Vengan esos aplausos para acompañar a este grupo de danza que están pues representando este baile Flor de Piña.
de esta hermosa fiesta, de esta convivencia Tlahuitoltepec 2023. ¡Wow! ¡Vengan esos aplausos! Fuertes los aplausos a la Santa María Tlahuitoltepec y estas jovencitas, estudiantes de este hermoso pueblo. ¡Qué hermosa presentación, señoras y señores! ¡Qué momento inolvidable en esta noche! Convivencia cultural, gastronómica, también los colores, los sabores, el traje. ¡Qué hermosa presentación, señoras y señores! Esto es Oaxaca. Esto es cultura, esto es gran fiesta aquí en Santa María Tlahuitoltepec, para lo cual pido fuertes y calurosos aplausos para despedir a esta bonita delegación que ha presentado la danza de la flor de piña.
a la delegación que nos ha presentado Flor de Piña. Puerta de entrada a la Sierra Sur, tierra con el aroma del café y sus maderas que abundan en sus montañas. Tierra donde se gestó el triunfo de la República, cuando el soldado de la patria, el general Porfirio Díaz, venció a los imperialistas el 3 de octubre de 1866. Se presenta la delegación de Miahuatlán de Porfirio Díaz con sus sones miahuatecos. Fuertes y calurosos aplausos para recibir a la delegación de Miahuatlán de Porfirio Díaz.